Buenas tardes, hermanos. Un gozo estar aquí una vez más con ustedes en este día tan especial como es el Día de la Patria. Y siempre es pertinente, como mencionó el pastor hace un instante, recordar las bondades del país en el cual hemos nacido, pero también privilegios y junto con ello las responsabilidades también que tenemos como pueblo de Dios, como siervos, como creyentes en Él, en este país en que hemos nacido. Quiero que me acompañen abriendo sus Biblias o viendo la pantalla el texto de referencia que hemos de compartir en esta tarde ya. Segunda de Crónicas 7:14. Dice ahí: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Te damos gracias, Señor, en esta hora y te bendecimos por ello. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad de haber nacido en este país, vivir en este país, servirte en este país. Pero también con ellos, Señor, agradecerte por tener una patria, como ya se ha mencionado, rica, próspera, propia de nuestros ancestros, que supieron cultivarla. Pero también con ellos, Señor, entender que es una patria también con limitantes, con falencias, con debilidades, con dificultades, como en toda nación, Señor. Y que en medio de ello te ha placido redimir a un grupo de tus hijos, para que sean portadores de la luz de tu palabra, de la verdad que permanece para siempre, como es lo que tú has revelado a tus hijos a través de tu escritura. Señor, en lo que queda de este tiempo, permítanos desarrollar este texto a la luz de lo que demanda no solamente tu iglesia aquí, sino permítanos por extensión abordar también a nuestro país, que a través de las redes pueden estar escuchando también y viendo. Te suplicamos todo esto, Señor, en el santo, muy santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios conoce las necesidades de un país. Dios sabe las debilidades también de un país. Dios entiende lo que enfrenta un país. Y Él quiere también que ahí donde existe un grupo de personas que se llaman pueblo de Dios, la iglesia, clame para que Él sea capaz de hacer grandes cosas, grandes maravillas, ya sea salvando, sanando, ya respondiendo, protegiendo, ya sea guardando y haciendo tantas cosas que Dios quiere hacer, cosas que le lleven honra y gloria. Honra y gloria. A la luz del texto que hemos leído, permítanme mencionarle, mis hermanos queridos, que todo favor de Dios, toda gracia de Dios, requiere el cumplimiento de algunos aspectos que Él establece, no el hombre, que Dios establece en su palabra. Por lo cual el texto que hemos leído tiene dos elementos muy importantes que vamos a desarrollar en esta hora. En primer lugar, en ese texto hay lo que le llamamos las exigencias de Dios. Primera parte del 14. En la segunda parte se encuentran las bendiciones, mire, condicionados a algo. Sí, Dios va a bendecir, por extensión, por obedecerle. Por extensión se va a beneficiar el justo y el injusto, el pío y el impío. Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre los creyentes y sobre los no creyentes, hace salir su lluvia también.
O sea, la iglesia es un elemento de bendición en esta nación. Empezamos en primer lugar la primera sección hablando de las exigencias de Dios. ¿A quién se dirige esa exigencia? La primera pregunta que tenemos aquí en este primer momento. ¿A quién se dirige? Dice el relato sagrado, si mi pueblo. Este versículo tiene un mensaje, hermanos queridos, para usted y para mí. Y si somos parte de un pueblo creyente, también es para nosotros. Fíjese que no se dirige ni a los asirios, ni a los babilonios, ni a los egipcios. Se dirige, obviamente, el contexto se dirige al pueblo de Israel. Pero permítame hacer una aclaración también. Algunos dicen, y lo he escuchado también, y respeto la opinión, algunos dicen que este texto en sí no se debe aplicar a la iglesia, no se debe aplicar a la iglesia porque se dirigió a Israel. Razón tienen en cierto aspecto. Sin embargo, cuando uno usa la hermenéutica, en la hermenéutica se aprende de que hay la hermenéutica de extensión o la hermenéutica de inferencia. Es decir, que uno puede aplicar un texto en cierto sentido hacia otras personas, a otros lugares o a otras realidades. Permítame decirles lo siguiente. Esta técnica la usa el apóstol Pablo y el apóstol Pedro también. Eso de aplicar algo que se refería al pueblo de Israel, al pueblo creyente, al pueblo cristiano. En casa lean, no ahorita por cierto, Levítico 26:12, Ezequiel 37:27, cómo Pablo y Pedro hacen acopio de esto de la hermenéutica de inferencia para aplicar esto que vamos a leer a continuación, no a Israel, sino a la iglesia cristiana. Si usted me acompaña ahí, a 1 Pedro 2, 9, 10, que está en la ventana, dice, mas vosotros sois, dice Pedro, nación santa, es decir, país santo, dice, pueblo adquirido por Dios. Sí, es verdad, en otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora ¿soy qué? ¿Sois qué? Hoy somos pueblo de Dios. ¿Se da cuenta? La segunda inferencia y es aplicación del príncipe de los apóstoles, yo le llamo así a Pablo. Él dice lo siguiente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán ¿qué? Mire, ahí está. Quiero aclarar esto, hermanos, porque se ha dicho que Crónicas no se aplica a la iglesia. Ahí está. Está aplicado a nosotros también, que somos pueblo del Señor. Y entonces cuando dice, si mi pueblo, se refiere también a nosotros. Ahora bien, un paréntesis. Tiempo atrás me encargaron hacer un estudio del libro de Jonás para cumplir una tarea, un tema en un grupo. Y me encontré con algo, hermanos queridos. Me encontré con que, ustedes saben que la historia de Jonás recibe el llamamiento de Dios para hablarle a un pueblo paganísimo. Pagano, muy malo, los asirios, los ninivitas, capital de Asiria. Jonás no quiere ir porque sabía que ese pueblo no lo iba a recibir. Pero Dios le habla y dice, Jonás, tienes que ir. Y Jonás, para hacer corta la historia, fue. Comenzó a predicar, a anunciar el mensaje de Dios, que iba a haber un juicio sobre esa nación. De tal manera caló el mensaje, hermanos queridos, que el presidente de esa nación, el rey de Nínive, establece un decreto, él y sus ministros. Miren lo que dice Jonás, capítulo 3, versículos 6 al 10, en casa lo ven. Dice, por mandato del rey de Nínive y de sus ministros, la versión del 60 dice, y de sus grandes. Miren las dos cosas que decreta el rey. Clamen a Dios fuertemente, conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si Dios apartará el ardor de su ira y no pereceremos? Mire que no parece el texto de Crónicas, parecidísimo. Clamen a Dios y conviértanse cada uno de su mal camino. Hermanos queridos, lo está diciendo no Dios, lo está diciendo un rey pagano como el rey de Nínive. Y él establece, hermanos, que su pueblo era un pueblo que no buscaba a Dios para nada. O si buscaba eran diosesillos. Pero lo segundo dice, conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Sabe qué está diciendo? Este rey conocía a su pueblo.
Era un pueblo delincuente, corrupto, sarta de delincuentes, sarta de ociosos. Un montón de gente mala había ahí. Y dice él, por favor, clamen a Dios y conviértanse de su mal camino. Miren, hermanos queridos, lo dice un rey pagano. Y dice, ¿quién sabe si Dios apartará el ardor de su ira y no pereceremos? Mire cómo está amarrado de la mano los aspectos espirituales, los aspectos prácticos con respecto al juicio o no juicio de Dios sobre una nación. Hermano querido, como iglesia somos responsables de lo que acontece en el país. Mire la ventana siguiente, que de paso la pregunta que está en su boletín. Dice, hermano, el destino de un hombre, de una familia y de toda una nación está en la mano de ¿quién? De la iglesia, hermano. Ahí está Jonás proclamando la verdad de Dios a ese pueblo que se convirtió. Dios generó un avivamiento e impidió el juicio sobre ese país, hermanos. Repito, hermanos, la iglesia es responsable de lo que acontece en este país. Por eso dice, si mi pueblo, no cualquier otro pueblo, su pueblo redimido, aquellos que han sido salvados por la sangre de Jesucristo y que forman parte de una congregación, ese es el pueblo de Dios. A ellos se dirige este texto, hermanos. ¿Aclarado entonces? Amén. ¿Qué aspectos espirituales aborda y pide Dios a ese su pueblo, del cual ya sabemos quién es? Dice, si mi pueblo, primera demanda, se humillare. ¿Qué es humillarse? Bíblicamente, número uno, es reconocerse como nada ante la presencia de Dios. Nada. Número dos, es reconocerse también como polvo y como pecadores ante los ojos de Dios. Humus, debajo de la tierra, de ahí viene la palabra humano. Humus, de aquellos elementitos que generan vigor a la planta. Abajo, no se ve. Humillarse, hermanos. Eso implica pedirle perdón al Señor, arrepentirnos de admitir que en efecto somos débiles, que no somos lo que aparentemente ven los demás. Tercer lugar, Dios no soporta al corazón arrogante y soberbio, o vanidoso, o engreído, que piensa que por los méritos o recursos que tenga puede menoscabar a Dios. La Biblia dice que Él se acerca al humilde y se aleja del soberbio, dice la Escritura, hermanos. Humillarse. Pero humillarse también implica algo más. Adorarle al Señor, reconocer su poder, admitir que Dios es más fuerte y que es eterno, hermanos queridos. Ante ello debo preguntarme, ¿me humillo? ¿O me gana la soberbia, el orgullo, la vanidad? Pensando que los demás me deben favor. No solamente los demás, sino Dios mismo. Y a veces por eso no nos acercamos a Dios, porque pensamos que eso es humillarse, y eso es lo primero que Dios demanda de su pueblo, humillarse. Pero en segundo lugar, hay una segunda demanda. Si mi pueblo orare. Orar es hablar con Dios, mis hermanos. En primer lugar dice, dedicarle tiempo a Dios en oración. Orar es dedicarle tiempo a Dios en oración. Y orar no es repetir letanías monótonas, robotizadas, mecánicas. Es dialogar con Dios. Es hablar con papá. Presentarle nuestras necesidades. Y no solo eso, hermanos queridos, en segundo lugar, Dios se complace con sus hijos cuando toman tiempo para Él. Cuando doblamos nuestras rodillas, cruzamos nuestras manos, cerramos nuestros ojos y hablamos con Él. Dios se complace, hermanos queridos. Lamentablemente algunos de nosotros hemos roto palitos con Dios. No le hablamos sino cuando viene la emergencia, cuando viene la urgencia, cuando el agua sube su nivel, cuando viene la enfermedad, la crisis.
Cuando viene la necesidad económica, recién nos acercamos a Dios. Cuando viene el huaico, la lluvia, el terremoto, Dios. No. Dios no solamente es para las emergencias. Dios es para todo tiempo, todo momento y toda circunstancia. En las buenas, en las malas, en las crudas y en las maduras, ahí debe estar el Señor. No solamente para la emergencia o urgencia. Él se complace cuando hablamos con Él. La tercera demanda: si mi pueblo buscare mi rostro. Y entonces emana una pregunta y en la ventana siguiente dice: orar y buscar su rostro no es lo mismo. No, mi hermano. Por cuanto yo puedo orar sin buscar el rostro de Dios, es decir, estar pensando en otras cosas, es equivalente, igual, parecido, como cuando hablamos con alguien sin verle la cara y sin mirarle a los ojos. Cuando usted está hablando con alguien y no le mira a los ojos, dude de la sinceridad de esa persona. Dude de alguien así que le está hablando pero está mirando por otro lado. De igual manera, buscar el rostro del Señor es exactamente estar diciéndole algo y pensando en eso que le estamos diciendo. Lamentablemente, hermanos queridos, la cultura en la cual vivimos nos invita no a buscar a Dios, nos invita a buscar otras cosas. Ponemos la ventana. Buscamos la felicidad, buscamos el éxito, buscamos la realización de nuestras vidas, pero en otras fuentes. Son días donde el egoísmo está prevaleciendo, hermanos. Ahora bien, buscar la manera de crecer profesionalmente está mal. No está mal. Buscar tener una mejor posición laboral está mal. No está mal. No ponga eso todavía. Buscar la prosperidad material no está mal. Y buscar muchas otras cosas más no está mal. Si tiene la oportunidad de hacerlo, hágalo, mi hermano. Pero tenga cuidado, que por encima de todas esas cosas está el Señor y no las cosas nuestras, hermano. La palabra de Dios dice: busca el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Lamentablemente a veces buscamos más las añadiduras que el reino de Dios y su justicia, y por eso no obtenemos lo que queremos en nuestro corazón. En tercer lugar, sí, buscar el rostro del Señor también nos va a permitir descansar en la seguridad que Él provee. Sí, va a proveer, hermanos, para nuestra necesidad física, emocional, espiritual y por extensión también va a proveer al país en que vivimos. Minería, agricultura, pesquería, todos los esfuerzos, hermanos, que hacen nuestras autoridades para la prosperidad de este país. Gracias a Dios por ello, hermanos. Amén. El humillarnos, el orar, el buscar su rostro. Fíjese, estas tres primeras cosas son aspectos morales o religiosos, místicos, espirituales. Pero no basta eso, dice el relato sagrado. Hay que hacer una cuarta cosa. Mire la pregunta: ¿qué aspecto práctico hay que cumplir después de haber orado, buscado su rostro? Dice el relato sagrado: si mi pueblo se convirtiere de sus malos caminos. Una versión paralela dice: si dejare su mala conducta. ¿Qué es dejar el mal camino? Número 1, es dejar malos hábitos, malas costumbres, obsesiones desenfrenadas, conductas incoherentes en las relaciones interpersonales. La imagen lo dice bastante. En segundo lugar, también apartarse del mal camino es dejar el mal comportar, cambiar nuestra forma de proceder en los círculos sociales en que nos movemos. La hipocresía, la falsedad, los chistes de doble sentido, las jergas, lenguaje replanero, hijo del Señor, deben marcar la diferencia.
Y en tercer lugar, apartarse del mal camino es ser creyente en todo momento y en todo lugar. Es que ser creyente, hermanos, no es poner un barniz de apariencia. No. Es, en definitiva, dejar de mal vivir, es dejar el pecado. Por cuanto el cristianismo, más que una religión, es una relación con Dios. El cristianismo, más que religión, es un estilo de vida, una manera de vivir, una forma de visualizar las cosas y una forma de entender la voluntad del Señor. No es religión, es relación el cristianismo, la vida de fe, hermanos queridos. Ahora bien, con Dios, hermanos míos, no podemos estar en agua tibia. O es frío o es caliente. En lo tibio se cultivan las bacterias, los microbios, las enfermedades. En lo tibio, sepa usted. O frío o caliente. No se puede vivir con un pie en la iglesia y con otro pie en el mundo. No podemos estar jugando a la iglesita, hermanos. O somos o no somos. O un día estar con Dios y otro día estar con el diablo. O mismo submarino. El domingo arriba y de lunes a sábado abajo. No. Eso no es haberse convertido del mal camino. Ahora bien, son las 4 exigencias de parte de Dios, 3 religiosas y una práctica o moral. Humillarnos, orar y buscar su rostro y apartarnos del mal camino. Cuando cumplimos eso, dice el relato sagrado, vienen algunas bendiciones. Las bendiciones por obedecer a Dios, segunda parte. ¿Qué ofrece el Señor? Primera pregunta que encaja en esta segunda parte. ¿Qué ofrece el Señor? Miren lo que ofrece en primer lugar. Yo oiré desde los cielos. Dios no se hará del rogar. Atenderá nuestras súplicas. Dios no se hará sordo, hermanos. Lo primero que Dios hará, si es que obedecemos, por cierto, es atender nuestras necesidades, no nuestros caprichos, nuestras necesidades. Y usted y yo no necesitamos acciones extraordinarias para que Él nos atienda y procese nuestra plegaria. Él solo necesita nuestra obediencia, mi hermano. Él oirá, dice, desde los cielos. Gracias a Dios. Qué bendición, hermano. Pero en segundo lugar, otra pregunta. ¿Qué necesita el país? Y no solamente el país, sino también nosotros. ¿Qué necesitamos? Fíjese, yo perdonaré sus pecados. Qué privilegio caminar, hermanos, sin la carga del pecado en nuestra espalda. Qué privilegio caminar siendo perdonado. Ayer éramos pecadores perdidos. Hoy somos pecadores perdonados. Perdonados aún, pero pecadores. Y perdonados por la gracia del Señor, hermanos. Amén. Ayer perdidos, hoy perdonados por la gracia del Señor. Ahora bien, ¿qué implica el perdón de nuestros pecados? Nos advierte el Señor que el perdón también no es una licencia para seguir pecando. Más bien es un aliciente para ser mejor y volver a la ruta que Él tiene para nosotros. Y el país necesita, hermanos, porque bien es cierto, es un mensaje para el pueblo del Señor, pero bien puede ser un mensaje a la nación también, hermanos. El pueblo del Señor, este país, necesita de hombres y mujeres que caminen libres de pecado, con la frente en alto y con la disposición de recibir y andar en la gracia del Señor. Ahora bien, que una fiesta patronal, y lo digo con todo lo que implica decirlo, hermanos, que una fiesta patronal no es excusa para beber en demasía, que terminan en juergas, en vicio y violencia. Y un país así, hermanos, no avanza, no prospera. Y lamentablemente de eso está lleno nuestro país. Yo antes de ser creyente, y lo confieso y lo digo, yo antes de ser creyente tenía una religión, obviamente la mayoría de la cual nosotros procedemos. He tomado, he bailado al costado del santo patrono del pueblo. Y me decía, ¿estará correcto esto? Pero no,
era parte de lo que le llaman la cultura religiosa. Pero eso es una ofensa para el Señor. Ser perdonados por Él. Qué hermoso, hermanos queridos. Qué bendición, qué privilegio. Pero en tercer lugar, ¿qué recibe el país en virtud del perdón de los pecados? En virtud de haber sido oído por el Señor. ¿Qué recibe el país y nosotros? Dice el relato sagrado: yo sanaré su tierra. La versión paralela dice: yo devolveré la prosperidad a su tierra. Ahora permítame algo, hermanos. En esta sección quiero que me entiendan lo que quiero compartir. No quiero ser malentendido, pero quiero compartirlo porque estoy abriéndole mi corazón en esta tarde ya. La ventana que sigue hay un pensamiento que quiero desagregarlo. Dice: la desobediencia y falta de sometimiento a su palabra ha generado que la tierra esté enferma y se convierta, ¿saben qué?, en una tierra mala, peligrosa y estéril. ¿Por qué digo que debo ser cuidadoso con esto? Porque el país, hermanos queridos, en el cual vivimos, las criaturas que viven en este país, han mal administrado esta creación que Dios nos ha dado, que ciertamente la ponderamos, es rica, próspera, sí, pero la hemos mal administrado. ¿Sabe cómo? La hemos contaminado talando cientos de bosques indiscriminadamente. Hemos construido cauces de río, hemos puesto casas en ruta de agua, en quebradas o cuencas ciegas. Mi abuelo decía: el agua tiene memoria. El agua tiene memoria. Es decir, por donde 40 o 50 años no llovía o no corría el agua, cual hijo pródigo, conoce el camino y vuelve al camino. Y ahí tenemos huaicos e inundaciones muy fuertes, muy fuertes. Y entonces, ¿qué hacemos, hermano? Chamanismo. Le hacemos pagos a la tierra. Sí, es cultural, es cultural. Cultural, que trae desgracias, que trae consecuencias funestas al país, hermanos queridos. Pagos a la tierra. Muchos hacen pagos a la tierra. Y luego nos estamos lamentando, hermanos, de las lluvias torrenciales, de la sequía, de las heladas, cosechas perdidas, auquénidos muertos. Pero previamente se ha hecho un pago a la tierra. Y algunos pagan a la tierra y luego se pagan ellos también, con dineros ajenos. Y de todo esto se le culpa al Creador, de lo que esta criatura ha hecho. Y esto trae consecuencias. Y la pregunta que encaja es: ¿qué es lo que se sana? Porque Él dice: yo sanaré su tierra. ¿Qué es lo que se sana? Lo que está enfermo. ¿Y qué está enfermo? Mire, en casa usted puede leer todo Deuteronomio 28, si yo solamente he hecho un condensado. ¿Qué enfermedades tiene nuestra tierra a la luz de Deuteronomio capítulo 28? Mire, hermano, versículo 18, primeras enfermedades: desgracias, esterilidad, pobreza, endeudamiento, rutina, quiebra de negocio. Está en el versículo 18. En el versículo 19, falta de seguridad en el andar cotidiano. Cualquier parecido con la realidad pareciera mera coincidencia, no lo es. Versículo 22, enfermedades contagiosas, plaga en las cosechas. 49 al 57, humillación nacional y derrota. Versículo 59, plagas terribles, desastres prolongados, males severos y permanentes. Y en el 67 cierra diciendo: desesperación en la mañana y en la tarde. Dios sanaré su tierra, dice el Señor, de estas enfermedades, solamente cuando se le obedezca a Él. C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, tiene un pensamiento muy radical. Él dice: dolor y sufrimiento son el megáfono de Dios a un mundo sordo,
a un mundo sordo, hermanos. No podemos taparnos los ojos. Sí, nuestro país es rico y próspero, hermanos, pero hay un país que le ha dado la espalda al Señor, que solamente se acuerda de Él en la emergencia y en la urgencia, y no en todo tiempo y en todas circunstancias. Dolor y sufrimiento son el megáfono de Dios a un mundo sordo, dice el relato sagrado, la expresión de este hombre. Tercer lugar, qué bueno que no queda ahí, hermanos. Dios, como dueño de la tierra también, es quien trae las cosechas y el alimento, el orden y la paz en el país, hermanos queridos. Qué bueno. El Señor hará que la tierra sea próspera, sí, que haya riqueza, sí, que haya alimentos en el país, que haya industrias, que haya negocios que avancen y prosperen. Aunque haya crisis, si acatamos las indicaciones que Dios da, nunca faltará lo necesario, hermanos. No solamente lo básico y elemental, también habrá prosperidad, habrá un plus, habrá una plusvalía, habrá utilidad, habrá calidad de vida también en esta nación, mis hermanos. Amén. Fíjese, hermano, si mi pueblo se humillare, orare, buscare mi rostro y se apartare de su mal camino. Esta es la oración, hermanos queridos, que conmueve a Dios y que mueve la mano del Señor para mostrarnos las respuestas a nuestro corazón. Esta es la oración que destruye la fuerza de las tinieblas, mis hermanos, cuando lo hacemos de todo corazón. Por eso que me he prestado, hermanos, del Salmo 144, versículos 14 y 15, lo siguiente, en versión paralela, dice: feliz el pueblo cuyo Dios es el Señor. No haya asalto ni grito de alarma en nuestras plazas y calles. ¡Qué bendición! Pero dice: feliz el pueblo cuyo Dios es el Señor. Y la pregunta es, ¿nuestro país tiene a Dios como su Señor? Y ahí las consecuencias, la bendición. No habrá asaltos ni gritos de alarmas en nuestras plazas y calles cuando Dios es el Dios y Señor de una nación, hermanos. Cierro ya. Abraham Lincoln, no, todavía no ponga esa venda. Abraham Lincoln, dice la historia que él enfrentó una guerra civil por 4 años, 1861 al 65. Fue una guerra, hermano, cruenta, un conflicto muy sangriento, donde paralelamente también enfrentó la mayor corrupción moral, política, constitucional en ese país. Y alguien viene un día y le dice: don Abraham, en estas crisis que yo lo veo que usted siempre ora, ¿por qué lo hace? Y entonces viene aquí, ahora sí la idea. Le pregunta a una persona, dice: don Abraham, ¿por qué siempre oras cuando hay momentos difíciles en tu país? Y él dice 3 cosas. Número 1, dice: porque es el mejor y único remedio que conozco, no existe otro. Dice más: porque la sabiduría que tengo y las personas que están a mi alrededor, sus ministros, son insuficientes para resolver muchas dificultades. Y termina diciendo él: y porque la única manera de sobrellevar todo esto es orando ante el Señor. Solo en Él confío y solamente a Él sirvo. Amén. La oración de un mandatario criado en una iglesia bautista, por si acaso, de padres bautistas, creyente en el Señor, presidente de una nación, que hizo de la oración su recurso, su herramienta frente a la crisis de ese país en el cual él gobernó. Amén, hermanos. Si se humillare mi pueblo y orare, buscare mi rostro, se apartare de su mal camino, yo iré, dice el Señor, yo perdonaré, dice el Señor, y sanaré su tierra. Amén. Una ventana de bendición. Que Dios me lo bendiga rica y abundantemente. Un feliz 28 para cada uno de ustedes. Gracias, mis hermanos. Amén.